Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar de un tema importante en nuestro país y es este proyecto de ley de extinción de dominio. Pero en el día de hoy vamos a conocer la experiencia de un país que tiene 27 años de aplicarla. Nos referimos a Colombia y con nosotros va a hablar la ex jueza y ex magistrada en extinción de dominio, Sara Salazar, porque ella precisamente es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Licenciada Salazar, qué gusto tenerla con nosotros, sobre todo por esta vasta experiencia que tiene usted en este tema. Y mire, en Colombia ocurrió algo muy interesante. La primera ley se aprueba en el año 1996. Ocurre algo, tal vez algunos lo han llamado un fracaso, es modificada a través de un decreto en el 2002. Sin embargo, nuevamente entra con algunas modificaciones y reformas en el 2014 y se va fortaleciendo a través de todos estos procesos la ley de extinción de dominio. Hoy en día, con la experiencia que usted tiene, ¿qué pudiésemos decir a grosso modo para luego entrar en detalles de los beneficios que ha traído esta ley de extinción de dominio en Colombia? Bienvenida a Cara a Cara. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a Cara a Cara. Bueno, la extinción de dominio en Colombia es una ley que, como dices, lleva más de 27 años. Nosotros tuvimos nuestra primera ley en 1996, fue la ley 333 de 1996. Sin embargo, Colombia venía desde antes trabajando desde el ámbito legal la extinción de dominio, incluso desde la modificación de nuestra Constitución en el año 36, veníamos trabajando sobre el tema de extinción de dominio de manera legal, dentro de nuestro Código Procesal Penal y dentro de algunas leyes en la extinción de dominio. Sin embargo, en el año 91, el constituyente del 91 elevó a rango constitucional esta figura, lo que no significa que no se pueda aplicar si no está en la Constitución, porque como sabemos no todo tiene que estar en la Constitución. Simplemente el constituyente del 91 consideró apropiado elevarla a rango constitucional la figura de la extinción de dominio. Para Colombia ha sido de mucho beneficio en la lucha contra el crimen organizado. Ustedes saben, en la década de los 90, Colombia pasó por una situación bien difícil y entonces pero no solamente desde la década de los 90, sino actualmente los países del mundo atravesamos por unas situaciones complejas de criminalidad, porque la criminalidad se volvió una criminalidad organizada transnacional, de manera que nos afecta a todos los países del globo terráqueo. Y por lo tanto, el derecho penal, yo soy penalista, sin embargo siempre digo que el derecho penal se quedó corto frente al combate que se debe librar en contra de la criminalidad organizada y ahora organizada transnacional. Y se quedó corto porque a los delincuentes poco les interesa permanecer privados de la libertad si continúan teniendo las finanzas que han obtenido de manera ilícita. Anteriormente no nos preocupábamos, por lo menos aquí en Colombia teníamos el comiso penal, pero incluso en muchos casos los aspectos patrimoniales del delito se quedaron en un segundo plano. Sin embargo, a partir de la preocupación mundial por el tema de la delincuencia organizada, se estableció que no solamente a través del derecho penal, a través de imponer penas, era que íbamos a combatir la criminalidad, sino que era importante ir tras las finanzas obtenidas ilícitamente a través de actividades como el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la trata de personas, ¿no? La minería ilegal, en algunos países estos delitos contra el medio ambiente aún hoy. Claro, licenciada, permítame porque, Sí. por ejemplo, veo que en sus orígenes también hubo pues ciertas aprensiones, prejuicios tal vez por la aprobación de esta ley. A lo mejor en Panamá nosotros estamos viviendo ese momento. Por ejemplo, ahora hemos escuchado a los diputados en la Asamblea decir se abre el marco, estamos dispuestos a discutir, por ejemplo, esta ley. Y recuerdo que en esos primeros años, en esa época, la cual usted menciona, si la memoria no me falla y usted me corrige, fueron extinguidos algunas de las propiedades de Pablo Escobar y ya conocemos cuál ha sido pues ese prontuario desde aquella época.
boca. Ahora, ¿qué pasa con aquel país que no tiene una ley como esta? Y lo digo porque en América Latina la extinción de dominio ha sido muy persuasiva en varios de los países. A ver, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú, Argentina, muchos países las tienen ya. Sin embargo, nuestro país adolece, tenemos esa deuda con nuestra población y todo lo que esto desencadena. ¿Qué pasa específicamente con aquel país que todavía no cuenta con una ley de extinción de dominio? Bueno, lamentablemente, como decimos, el crimen es transnacional. Entonces, obviamente que los criminales buscan países con pocos controles, ¿no? Donde sus bienes estén seguros para allí ir a establecer su riqueza, adquirir bienes, abrir cuentas bancarias, crear sociedades. Entonces, el efecto es nocivo precisamente porque obviamente que los delincuentes buscan que su dinero, que el dinero ilícito, que el patrimonio que han obtenido ilícitamente esté seguro. Y entonces hay países pues que brindan esa seguridad precisamente porque tienen leyes débiles, ¿no? Leyes solamente que nos vamos al derecho penal únicamente y no estamos, incluso que no estamos cumpliendo las convenciones internacionales, ¿no? Que establecen que los países que hacemos parte de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas, la Convención contra la Corrupción de Mérida, la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado, pues debemos proveer una legislación que permita el decomiso de bienes sin necesidad de sentencia condenatoria, que es lo que es la ley de extinción de dominio. Entonces, el problema para los países que no tienen esos controles es precisamente que los delincuentes los buscan para allí ir a sentar su riqueza, ¿no? Y tener sus bienes pues protegidos de alguna manera. Claro, mire, vamos a ir a la primera pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque usted me conversara un poquito sobre cosas que pasan. Por ejemplo, cuando se le da la oportunidad al crimen organizado y se deja de lado este tipo de leyes, ocurre algo como lo que pasó en Colombia con una farmacia que comenzó a extenderse tanto y que cuando fue metida en la lista Clinton, en Colombia se enteran que pertenecía al cartel de Cali a los hermanos Rodríguez Orejuela. Esa experiencia, licenciada Salazar, me gustaría que usted nos la contara, o cuando de repente se veía en Colombia estos grandes rascacielos, estos malls, y decía, hombre, cuán prósperos somos en Colombia, pero cuando iban al detalle era producto de actividades ilícitas. ¿Cuán inmerso puede estar todo un país en este tipo de ilícitos cuando no se tiene una norma que precisamente regule esto? Licenciada Salazar, vamos a ver esos detalles que ocurrieron en Colombia, pero lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Esto es Cara a Cara, acompáñenos. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la ex jueza en extinción de dominio, Sara Salazar. Licenciada, veamos un poco el tema y le pedía yo en el bloque anterior que nos compartiera un poco parte de esa experiencia que ha tenido Colombia. Hábleme un poco sobre esta farmacia. Deme usted el nombre, por favor, que a mí se me va. Y al final del camino, droga, ¿cómo era? La rebaja, droga es la rebaja. La rebaja. Estas eran unas farmacias que comenzaron primero 1, 2, 3 y luego logran abarcar gran parte de Colombia. Obviamente, ¿cuál era el tema? Los medicamentos estaban mucho más baratos. ¿Y qué pasaba con esto? Dejaba por fuera, señores, escuchen esto, a las farmacias lícitas dentro de este país. Pero ¿qué pasó después, licenciada Salazar? Coméntame un poco. Luego que aparecen en la lista Clinton, la historia cambió, obviamente, para estas farmacias, ¿no? Bueno, en la década de los 90 se crearon estas farmacias a lo largo de todo el país, más de 800 farmacias, droga en la rebaja, y eso es lo que causan, digamos, esos son los efectos que causan las finanzas ilícitas, permitir que las finanzas ilícitas circunden nuestros países. ¿Qué pasó? Se crearon estas drogas a la rebaja, eran unas farmacias que vendían medicamentos lícitos, ¿no? Ellos tenían su propio laboratorio de medicinas, pero ¿qué pasó? Hubo la competencia, algo que se llama la competencia desleal. Entonces, porque quien está lavando dinero, producto de actividades ilícitas, pues no está compitiendo con precios. Entonces, de manera que
compran, como digo yo, bueno, bonito y barato, y entonces obviamente que van desplazando a las farmacias lícitas del país. ¿Por qué? Porque las farmacias lícitas del país tienen que pagar todo, ¿no? Sus locales, tienen que comprar los medicamentos y no están lavando activos. Entonces, aquí se creó un fenómeno que a través de estas farmacias se estaba lavando dinero producto del tráfico ilícito de drogas, de manera que ellos vendían las medicinas más baratas y para ellos era una ganancia porque con lo que vendieran estaban lavando la mayor cantidad de activos, de manera que ese es un fenómeno que trae un efecto nocivo, que trae el permitir que ganancias ilícitas permeen las instituciones de los países, ¿no? Y permeen la economía lícita del país. Claro, licenciada, ahora veamos un poco el tema de extinción de dominio porque tiene que ser autónomo y veíamos un poco el tema de lo penal. Obviamente en materia penal las resoluciones son condenatorias, es decir, una persona va tras las rejas. Pero ¿qué pasa con ese que va tras las rejas? Hombre, desde allí está delinquiendo porque sigue con el poder económico. Yo creo que esas cosas en estas regulaciones son importantes destacarlas porque forman parte de eso que permite que haya esa confiscación de bienes producto del crimen organizado y se les quita el poder, que al final del camino es lo que se quiere con este tipo de normas. Licenciada Salazar. Así es, la extinción de dominio lo que permite es quebrar las finanzas de la criminalidad organizada, ¿no? Y que no inunden los circuitos financieros lícitos del país, además que no permeen todas las instituciones, porque obviamente que los sistemas democráticos se ponen en riesgo porque a estas personas pues les interesa elegir presidentes, elegir diputados, les interesa elegir magistrados de corte, ¿no? Y entonces van permeando todas las instituciones del país. Eso es lo que hace la riqueza obtenida ilícitamente. Entonces, por eso la extinción de dominio es autónoma e independiente del proceso penal. No necesitamos que haya una sentencia condenatoria previa sobre una persona que ha cometido una conducta típica, antijurídica y culpable para proceder luego en extinción de dominio. No, la extinción de dominio es autónoma e independiente del proceso penal porque tiene un objeto totalmente distinto. En el proceso penal el objeto es establecer que una persona ha cometido una conducta punible. Y en el proceso de extinción de dominio, el objeto del proceso es establecer que el patrimonio o los bienes que ostenta una persona no tienen un origen lícito, han sido obtenidos a través de actividades ilícitas ya reprochadas por el ordenamiento jurídico de nuestros países, ¿no? Porque pues tenemos conductas como el enriquecimiento ilícito, tenemos conductas como el tráfico ilícito de drogas, que son delitos, ¿no? El mismo lavado de activos. Entonces, son los bienes y las riquezas que todas estas actividades ilícitas producen sobre las que va la extinción de dominio. Entonces, la extinción de dominio se dirige es a los derechos patrimoniales y por eso la sentencia no es absolutoria ni condenatoria como pasa en materia penal, sino es una sentencia declarativa. Lo que hace el juez es declarar que por el irregular carácter que tiene ese patrimonio no merece la protección constitucional de derecho de propiedad porque no ha adquirido el derecho de propiedad ya que ha obtenido ese patrimonio a través de actividades ilícitas. Claro, licenciada, tengo entendido que incluso cuando se hacen estas investigaciones, porque pues los bienes pueden ser muebles o inmuebles, sobre todo la parte del inmueble, se investiga hasta 20 años atrás quién había sido el dueño de esa propiedad, buscando tal vez algún tipo de conexión. ¿Esto es así en Colombia? Nosotros tenemos una ley de extinción de dominio que es retrospectiva. Lo que quiere decir es que se aplica la extinción de dominio a bienes obtenidos aún antes de que hubiera entrado en vigencia la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Miren que esto tiene que ver no con el principio de irretroactividad ni de retroactividad de la ley, sino esto tiene que ver con el derecho de propiedad. La Constitución colombiana protege la propiedad privada adquirida con justo título, es decir, la que se adquiere dentro del marco del derecho y la legalidad. Y entiendo que la Constitución de Panamá
también en su artículo 47 y demás normas, protege la propiedad privada adquirida legalmente, de manera que por eso esa vigencia, por eso es que se puede aplicar a bienes adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona adquiere bienes a través de actividades ilícitas como el tráfico ilícito de drogas, como las extorsiones, ¿no? Ahí realmente no ha adquirido el derecho de propiedad sobre los bienes porque ha adquirido bienes a través de actividades ilícitas, no los ha adquirido de manera lícita dentro del marco del derecho y la legalidad como lo reza la Constitución. Entonces, la única propiedad que se adquiere realmente, que es derecho adquirido de propiedad donde se consolida una situación jurídica, es cuando yo adquiero bienes producto de actividades lícitas, del trabajo lícito, dice una sentencia muy bonita colombiana. De manera que ahí las personas que han adquirido bienes antes de que haya entrado en vigencia nuestra ley de extinción de dominio y habían adquirido bienes a través de actividades ilícitas, pues obviamente que esta ley vino sobre ese patrimonio porque nunca se había consolidado el derecho de propiedad que protege la Constitución, porque pues ninguna Constitución de ningún país protege la propiedad y dice que es derecho de propiedad cuando se adquieren bienes a través de actividades ilícitas, ¿no? Se protege el derecho de propiedad cuando se consolida la situación jurídica sobre los bienes porque los he adquirido de manera lícita, de las formas propias que ya nuestros códigos civiles establecen todas las formas de adquirir de la propiedad. Claro, claro que sí. Muy, muy interesante. En el siguiente bloque, que ya es el último, licenciada Salazar, mire, vamos a ver un poquito más en detalle esto, que en el caso de extinción de dominio estamos hablando de que es retrospectiva e imprescriptible. ¿Qué significa eso? Pero mire, voy a dejarle esta pregunta porque lo hemos escuchado mucho. La extinción de dominio para algunos representa o promueve la corrupción y en otros casos es objeto de persecución política. ¿Qué tiene que decir una ex jueza y ex magistrada en extinción de dominio? Bueno, lo vamos a ver cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Aprovechemos en este último bloque porque creo que hay mucha información valiosa. Usted me hablaba ya de la extinción de dominio es retrospectiva. Ahora hablemos de que es imprescriptible. ¿Qué significa eso, licenciada Salazar? Significa que por el transcurso del tiempo no legitima lo que ha nacido ilegítimo, de manera que la acción de extinción de dominio como tal no prescribe. Y no prescribe precisamente, ¿por qué? Porque vamos otra vez al derecho de propiedad. El derecho de propiedad que protege la Constitución es la propiedad adquirida lícitamente. De manera que yo no le puedo poner un término de prescripción a la acción porque sería tanto como decirle a los delincuentes delincan, adquieran patrimonio, escóndalos durante 10, 15 o 20 años, ¿no? Y posteriormente usted va a legitimar esos bienes. Tendríamos que partir de reformar la Constitución para señalar que también se puede legitimar, que se puede adquirir derecho de propiedad sobre bienes obtenidos ilícitamente cuando ha transcurrido el tiempo. Entonces, por eso es que la acción de extinción de dominio es imprescriptible, no prescribe, y mira que no nos debemos aterrar de eso, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que en el derecho penal casi todas las acciones prescriben, pero hay acciones que no prescriben. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, la imprescriptibilidad, y en este caso puntual, va de la mano precisamente del derecho adquirido de propiedad, de que yo haya consolidado realmente una situación jurídica sobre un patrimonio porque lo he adquirido lícitamente. Pero si lo he adquirido a través de actividades ilícitas, pues obviamente que esta ley puede venir a despojarme de ese patrimonio porque yo no lo he adquirido lícitamente. Licenciada, ha sido a través. Ajá, claro. Ahora, vamos con este punto, porque muchas personas dicen, no, lo que pasa es que una ley como esta
promueve la corrupción y puede ser objeto de persecución política. Escuchaba acá un poco a el procurador encargado, Javier Caraballo, y él decía, no, las leyes son neutras, la persona es la que le da interpretación y es la que puede de una u otra manera aplicarla en determinado caso. Entonces, no sé, termina siendo un poco subjetivo esto. ¿Cómo ha sido en el caso de Colombia particularmente? No es subjetivo. La ley es la ley. La ley penal en todos los países es la ley penal. No, me refiero La a las ley civil. personas que la Sí, están sí, ejerciendo en ese sí, ya. momento, ¿no? Ujú. Pero Es la neutral, ley es, exacto. exacto, la ley es Ujú. neutral. La ley se aplica a todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Que la infringen o como en este caso, que adquieren bienes a través de actividades ilícitas. En Colombia jamás se ha usado la extinción de dominio como persecución política, ni más faltaba, porque además la ley está, la acción de extinción de dominio está revestida de un debido proceso. No podemos ir a vulnerar el debido proceso. Hay derecho a la prueba, derecho a la doble instancia, derecho al debate probatorio, a la defensa probatoria, ¿no? Al derecho de contradicción y de oposición, o sea, está revestida de todas las garantías constitucionales. En Colombia, los únicos que le han tenido miedo a esta ley son los delincuentes y los corruptos, o sea, los narcotraficantes, las personas que infringen la ley y que adquieren a través de ella bienes, capital. Pero de lo contrario, los ciudadanos de bien nunca le han tenido que temer a esta ley. Por el contrario, la gente aplaude que se extinga, porque a veces el proceso penal se queda la sentencia para enmarcar. Y con estas garantías que se le dan a veces a los procesados de que pasen pues la pena en su casa, ¿no? En sus mansiones, está bien, pero que sus bienes pasen a poder del Estado y al poder del Estado entendido como la sociedad panameña, la sociedad colombiana, que es la que realmente sufre, ¿no? Por todos los embates de la criminalidad. ¿Cómo han sido los resultados en Colombia? ¿Cuánto se ha recuperado producto del crimen organizado? ¿Cuántas personas al final del camino, pues, sí se les ha quitado eso que nunca les ha pertenecido? Bueno, nosotros hemos recuperado billones y billones de dólares en Colombia, ¿no? Yo tengo aquí una estadística de solamente del 2014. Nosotros tenemos ley de extinción de dominio, como ustedes saben, desde el año 96. Pero tengo una estadística de 2014 a 2017, como al junio de 2017, se han proferido en firme, tenemos 958 sentencias, y en cada año, por ejemplo, en el 2014 se recuperaron 3 billones 500 mil pesos colombianos, más de 3 billones. En el 2014, en el 2015, más de 5 billones. En el 2016, más de 5 billones. En el 2017, más de 4 billones. Y a julio de 2018, más de 2 billones de pesos. No más, en estos días se hizo un operativo grandísimo de incautación de más de 12 billones de pesos. Entonces nosotros hemos recuperado infinidad de dinero que ha servido para políticas del Estado, ¿no? Para mejorar la estabilidad de la población. Tuvimos un invierno en un año gravísimo y la reconstrucción de esas poblaciones se hizo con dinero producto de la extinción de dominio. Entonces, la extinción de dominio ha fortalecido las instituciones que luchan contra el crimen organizado, como la fiscalía, la policía, los jueces, pero también aquí hay una distribución de bienes. El 40% va para todo lo que son programas sociales de rehabilitación de la niñez, para programas de lucha contra la criminalidad, y eso se han destinado esos recursos para ello. Entonces, creo que hemos tenido un muy buen éxito en ese tema de la extinción de dominio, además porque se han golpeado realmente estructuras, como tú decías, por ejemplo, a Pablo Escobar se le extinguieron los bienes, la hacienda Nápoles, que actualmente es un zoológico, es un parque temático, incluso
administrado por el Estado, muy bonito. Se extinguieron los bienes de los Rodríguez Orejuela. Bueno, yo dicté la primera sentencia contra esos bienes, 280 bienes. Se extinguieron, entre los que habían pues yates, edificios, medios de comunicación, revistas, ¿no? Así es que yo creo que para Colombia sí ha sido un avance total, y eso se demuestra porque ahora nosotros tenemos un código de extinción de dominio, lo que significa que nuestra ley ha sido modificada, pero siempre para mejorarla. Claro. Y que actualmente contamos con un código de extinción de dominio que la fortalece más porque nos habla de que tenemos un derecho nuevo. Claro, licenciada Salazar, queremos agradecer que nos haya contado esta experiencia. Usted ha sido parte de esa vivencia y ver cómo al crimen organizado específicamente, los delincuentes en Colombia se les ha quitado eso que nunca le pertenecen. Y mientras usted hablaba, pensaba yo, en Panamá, ¿cómo pudiese funcionar? Aquí nosotros necesitamos mejores calles, mejores hospitales, mejores escuelas. Qué bueno poder tener una norma como esta y que eso que se ha sustraído pudiese ser devuelto, pero en beneficio de toda la comunidad. A la ex jueza y ex magistrada, pues en extinción de dominio de Colombia, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Como siempre decimos, acá en Panamá, vamos a ver qué pasa con este tema y esa discusión que se prevé en la Asamblea Nacional de Diputados. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Gracias por la invitación.